el defensor Eduardo Lara Salazar. Él es defensor público de la delegación Durango del Instituto Federal de la Defensoría Pública, a propósito de la medalla Ponciano Arriaga que ha recibido por mejor defensor público en 2021. Tenemos un pequeño video que nos sirve de introducción a este abogado, a la persona del propio abogado y acerca de las competencias que ha tenido para obtener este premio, esta medalla. Vamos a ver el video. Soy Eduardo Lara Salazar, defensor público federal desde 2005. Para mí es un honor recibir la medalla Ponciano Arriaga, toda vez que representa la cúspide de mi carrera profesional, pero a la vez implica el compromiso de continuar brindando un servicio de defensa pública con calidad y visión humanista. Por ello, agradezco profundamente a nuestro ministro presidente Arturo Saldívar, a mi director general maestro Netzaí Sandoval, a mi delegado licenciado Miguel Ángel Perullas, pero muy especialmente a mis seres queridos, a mis padres Eloísa y Ricardo, a mi esposa Sandra Deyanira Arce, a mis hijos Ricardo Manuel, Edith Eloísa y Alejandra Abigail, porque ellas son la fuente de inspiración para ser una mejor persona, un mejor profesionista y un excelente servidor público. Gracias. Buenos días, abogado Eduardo Lara Salazar, defensor público de la Delegación Durango del Instituto de la Defensoría Pública. Es un gusto que esté con nosotros aquí en Contralínea Periodismo de Investigación. Buenos días, les mando un cordial saludo. Pues nos gustaría que nos hablara acerca del trabajo que usted ha realizado, que ha valido precisamente este reconocimiento Ponciano Arriaga por mejor defensor público de 2021, pero que nos hable de manera particular pues acerca de este trabajo que se realiza en favor de personas que muchas veces no tienen los recursos para pagar un abogado, que muchas veces han sido violentadas en su integridad, simple y sencillamente, pues por ser pobres, por no tener, como hemos dicho en otras ocasiones aquí, los asideros políticos o económicos para hacer valer sus derechos, abogado. Mire, el Instituto Federal de Defensoría Pública se ha preocupado precisamente por brindar un servicio de calidad, pero con profesionalismo de manera gratuita. En el caso específico, su servidor se ha dedicado de 2017 a brindar el servicio de defensa pública a personas privadas de la libertad. Recordemos que también, al igual que muchos otros sectores de la población, las personas privadas de la libertad también constituyen un grupo vulnerable. ¿Por qué constituyen un grupo vulnerable? Porque se encuentran privados de su libertad, no de todos sus derechos, sino privados de la libertad, y a través de este medio es que el Estado ejerce un control total sobre muchos aspectos de su vida, no solo de su libertad, sino de aspectos tan importantes como es el libre desarrollo de su personalidad. El Instituto Federal de Defensoría Pública se ha preocupado por brindarles también un servicio de calidad a dichas personas, sobre todo en sus condiciones de internamiento. Mucha población considera que al tratarse de personas que se encuentran privadas de la libertad no tienen derechos, pero esto es falso. ¿Por qué? Porque no dejan de ser personas por el hecho que estén privadas de la libertad. Y en base a ello, la propia Constitución y el sistema interamericano y el sistema internacional de derechos humanos les reconocen como persona sujeta de derechos, es decir, por lo menos son personas que el Estado tiene la obligación de brindarles una vida digna en prisión. Luego entonces, la defensa pública, también en etapa de ejecución, está encaminada por vigilar que aquellas condiciones de internamiento son las adecuadas como para cualquier persona que viva digna, en condiciones dignas de reclusión. Yo debo de especificar que por lo menos en el CEFERESO que nosotros nos tenemos aquí en Durango, las condiciones de internamiento se diferencian de la mayor parte del país. ¿Por qué? Porque se ha luchado en que se les dé agua potable. En el estado de Durango es una entidad en la que hace frío. Bueno, pues también se obtuvo una resolución con efectos generales para que en esta época de frío
la autoridad penitenciaria les brinde agua caliente para realizar su aseo personal. También se ha obtenido en favor de ellos lentes en forma gratuita. Es decir, ¿por qué en forma gratuita? Si, digamos, las personas pueden pagar sus lentes, ¿no? Sino, como yo lo mencioné, muchos aspectos de su vida están sometidos bajo el yugo o bajo el control de la autoridad penitenciaria. Entonces, ellos no es como que van al médico para tratarse de la vista o al médico para tratarse de esta enfermedad, no, sino que el Estado, en este caso por la autoridad penitenciaria, están obligados a brindarles dichos servicios con calidad y con los suficientes recursos que sean necesarios para que, como lo mencioné, lleven una vida digna en prisión, entre otros muchos aspectos. Por ejemplo, también se ha obtenido por parte del juez de distrito del Centro de Justicia aquí en Durango, que se les concedan los beneficios preliberacionales sin monitoreo electrónico. Y esto pues es una gran avance porque las personas de escasos recursos pueden obtener dicho beneficio sin necesidad de obtener un monitoreo electrónico con cargo a la familia, porque recordemos, si la persona está privada de su libertad, es ilusorio pensar que ellos van a pagar su propio seguimiento electrónico. Generalmente, en esos casos, la familia es la que carga con dicho pago. Entonces, hemos procurado aquí obtener todas las libertades, todas han sido sin monitoreo electrónico, y eso va en beneficio de la población pues más pobre, que no cuenta con los recursos para pagar ciertos satisfactores. Esto es lo que el Instituto Federal de Defensoría Pública ha procurado mantener y hemos procurado mantener a través de una constante capacitación, a través de una actualización remanente y sobre todo a través de la interposición de recursos que resulten necesarios para hacer reales esos derechos que la Ley Nacional de Ejecución Penal les concede a las personas privadas de la libertad. Enhorabuena, abogado Eduardo Lara Salazar, defensor público de la Delegación Durango del Instituto Federal de Defensoría Público. Lo saluda con gusto José Reyes y lo felicito por este galardón bien merecido. Para preguntarle, de todos los casos que usted ha atendido, ¿cuáles son los más difíciles y qué autoridades ha tenido que enfrentar para resolverlos? Pues mire, los más difíciles es que en México todavía existe una práctica constante de la tortura y los tratos crueles e inhumanos. Yo creo que es el monstruo oscuro que tenemos todavía en la parte de la justicia. Y esto no escapa para las personas que se encuentran privadas de la libertad. Por ejemplo, las condiciones de internamiento cuando se encuentran en un sitio de aislamiento. El sistema interamericano y la propia Ley Nacional de Ejecución Penal establecen que deberán permanecer en aislamiento como medida de sanción, ojo, únicamente como medida de sanción hasta por 15 días. Aquí en el estado de Durango, en el Ceferezo concretamente, era una práctica constante que sin ser, no como sanción, sino como medida de control, eran ingresados al área de aislamiento, en donde permanecían, por decirles algo, 7 meses. 7 meses cuando ellos nos podían comunicar esa circunstancia, pero en aquellos casos en los que no podían comunicarlo, pues hasta tardaban un año y medio, digamos, en un estado de internamiento. Pero y esto va a decir, bueno, pues si están detenidos de una área de internamiento, bueno, el área de internamiento consiste en que no pueden platicar con los demás, no pueden convivir con la población penitenciaria, sí debe de visitarlos el médico diariamente, pero pues la realidad es ajena a esto y solamente 1 hora a la semana podían tomar la luz del sol. Y esto, el sistema interamericano, concretamente la Corte Interamericana, lo ha considerado como un trato cruel e inhumano. Entonces, ese aspecto es el que hemos combatido aquí en Durango y en las diferentes entidades de la República. Ese es uno de los aspectos
que más ha costado, que más trabajo ha costado, digamos, combatirlo. ¿Por qué? Pues por la misma naturaleza de los actos. Otro que tenemos un grave problema, pero no solamente para las personas privadas de la libertad, sino para la población en general, pues es la falta de medicamentos, la falta de médicos. Entonces, si esto lo vemos constantemente para la población que necesita atención, como por ejemplo del cáncer o personas que padecen síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues imaginémonos, para las personas que están privadas de la libertad. Es el problema con el que constantemente nos enfrentamos, en el que no hay médicos, o no hay médicos suficientes, o no hay medicamentos, o no les pueden hacer los estudios necesarios, por ejemplo, para aquellas personas que padecen diabetes, hipertensión o cualquier otra enfermedad que es digamos que padecen ya de manera permanente. Es entre otros muchos. Recordemos que, y yo reitero, al estar privados de la libertad, muchos de sus derechos se ven limitados, muchos de sus derechos, incluyendo, vamos a ver, hasta para la comunicación con sus seres queridos, con la mamá, esposa y sobre todo con los hijos, a pesar de que los hijos tienen tienen derechos también de estar en comunicación con sus padres y no lo ha pasado. Pues, abogado, le agradecemos mucho su participación en este espacio, le felicitamos y le reconocemos este trabajo en favor de quienes menos tienen. Hay que recordar que la situación pues política, económica de nuestro país desde hace décadas pues trae arrastrando un lastre muy indignante, también muy triste, y que tiene que ver con cuántas personas están en la cárcel simple y sencillamente porque no tuvieron una defensa adecuada, no por la gravedad de las supuestas irregularidades o faltas que hubieran cometido, sino simple y sencillamente por asunto de exclusión, de discriminación, y como usted ha comentado también, señalar, destacar que México todavía en el sistema penal pues se padece de casos de tortura. Pues muchas gracias, gracias por esta labor que realiza y gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Que tenga muy buen día. Buen día. Ya nada más por último quisiera invitar a la población para que acuda a los servicios, que utilice los servicios de la Defensoría Pública porque son de manera gratuita y pueden hablar al 800-2242-426 al teléfono de Defensatel y cualquier parte de la República las 24 horas del día. Gracias y buen día. Abogado, y finalmente en redes sociales también se les puede contactar. Sí, también tenemos nuestra página de Facebook, Twitter sobre todo, pues por correos electrónicos. Existen digamos, en la página oficial del Instituto Federal de Defensoría Pública, donde están los correos de todos y cada uno de los defensores públicos y del personal de la Dirección General, donde con gusto los atenderemos. Muchas gracias, que tenga muy buenos días, abogado. Abogado que ha sido premiado con esta medalla Ponciano Arriaga, Eduardo Lara Salazar. Bueno,